Chers élèves, soient bienvenus à la 5e clase de français langue étrangère pour 10e année. Vamos a comenzar la presentación. Y, voilà. Bueno, desde la primera clase ya es conocido que quedamos en que en cada clase ustedes en casa me van a ayudar a escribir la fecha para practicar esto que hemos estado aprendiendo desde el primer día. Entonces, aquí hoy yo les he puesto entre paréntesis qué es lo que va en cada línea. En la primera línea va el día. Sabemos que hoy es sábado, pero ¿cómo se escribe sábado en francés? Hoy es 31, el último día del mes. Y estamos en el mes de julio. Entonces, ¿cómo se escribe sábado? ¿Cómo se escribe julio en francés? Escríbanlo en, esto queda en la página 40 de nuestro módulo, que es la clase de hoy. Se llama Faisons les cours, pero vamos con calma hacia allá. La cita del día de hoy se encuentra en la parte superior de nuestra lección. Que ton aliment soit la seule médecine. Esto significa que tu alimento sea la única medicina. Inténtalo leer en voz alta y si no recuerda cómo pronunciar determinada combinación de letras o vocales, recuerde que en nuestra primera lección, en la lección 0, tenemos algo que llamamos la tabla de fonemas, es decir, la tabla de los fonemas. Eso les va a ayudar a recordar cómo se debería pronunciar cada combinación de letras. Para la clase de hoy, la chanson recommandée de la semaine no podría ser otra que la Marseillaise. Y esto porque hoy vamos a hablar de nuestro parcial y tiene todo que ver con la Marseillaise. Así que esta es la canción de la semana. Bien, entonces, recordemos que nos vamos a encontrar en el dossier 2, dossier 2, unité 2, que corresponde a la 5ª clase o 5e clase. Faisons les cours. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase de hoy? L'étudiant s'exprime en utilisant des notions de base dans la situación de la vie quotidienne. Que el estudiante o la estudiante se expresa utilizando nociones básicas dentro de situaciones de la vida cotidiana. Y ahora más adelante vamos a ver qué situaciones de la vida cotidiana vamos a expresar hoy. ¿Cuál es el contenido en sí de nuestra lección? Les aliments, o sea, los alimentos. Les quantités, las cantidades. Les commerces, es decir, los lugares donde venden esos alimentos. Demander et dire le prix, es decir, preguntar y decir un precio, el precio en este caso. Al final de esta lección vamos a hablar de nuestro parcial número 1 y también vamos a hablar de una oportunidad que ustedes van a tener la otra semana de ganar 20 puntos por adelantado de nuestro trimestral. Y por supuesto la checklist justo al final. Bueno. Les aliments. Vamos a dividirlos para mejor estudio en 6 categorías. Boisson, que significa bebidas. Légumes, que significa legumbres o verduras. Pain et pâtisserie, pan. Y dulces, que son como postres. Produit du lait, productos lácteos. Fruit, frutas. Viande, carne. Entonces, recapitulando. Boisson, légumes, pain et pâtisserie, produit du lait, fruit, viande.
En casa, en la página 41, tienen una invitación hecha por la persona que redactó nuestro módulo de décimo. Y es que ella y yo vamos a invitarles a que le preguntemos a nuestro mejor amigo cuál es el significado de estas 28 palabras que cada una de ellas tiene que ver con los alimentos. Después de eso, vamos a irlas clasificando. Pero voy a enseñarles cómo se supone que deberíamos pronunciarlas. Poulet, jambon, tomate, crème, beurre, pain, cerise, abricot, ou, biscuit, cidre, asperge, prune, orangeade, salade, olive, prune, ya lo había dicho, jaune, pain, lait, chou-fleur, saucisson, pamplemousse, jus de fruits, peixe, fraise, tarte. Entonces, en casa, cuando ya les hayan dado el link de esta clase para volver a verla en YouTube, les recomiendo que lo hagan para que puedan practicar la pronunciación de estos alimentos. En la página 42 tenemos la actividad 6. Y importante es que les recuerden que en nuestro módulo dice 25 puntos, pero en realidad aquí quedó por fuera el criterio que aparece en la página número 8 de nuestro módulo y por lo tanto, tanto en sistema Claro Online como a los estudiantes de modular, yo les voy a reemplazar esa rúbrica por una que contenga esto. Es decir, todo lo que ustedes ven en pantalla, más 10 puntos de responsabilidad y de puntualidad. Y recuerden, aquí yo lo he puesto al inicio, y de hecho así mismo les aparece en el módulo, pero lo correcto es que la bibliografía aparezca al final de cualquier tarea o trabajo de investigación. Aquí usted puede colocar las páginas del módulo en las cuales se basó para categorizar estos alimentos, el nombre de su diccionario. Recuerden que si es en línea, tienen que poner el link, el enlace completo. El enlace completo para poder acceder a él mismo. Y hay que llenar el encabezado, nombre, su apellido, prenom, su nombre, group, aquí es décimo, puede ponerlo en número, así mismo como se pone el nombre del archivo para subirlo al Claro Online, 10H, está bien. Entonces, parte del ejercicio es que hay una lista de alimentos que ustedes pueden observar, se encuentran mezclados. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a dividir en 6 categorías. Las mismas 6 categorías que hablamos al inicio, ¿verdad? Poisson, légumes, viande, fruits, pan y patisserie. Recordemos que lo que es patisserie son los postres. Produit du lait. Literalmente esto último se llama productos de la leche. Pero en español esto tiene una palabra, lácteos.
Entonces, ya que hemos explicado nuestro taller, vamos a hablar de los lugares donde se venden estos productos. Les commerces, es decir, los comercios. Los comercios también podemos llamarle magasin. Y aquí solamente hay algunos de ellos, algunos de ellos, porque hay otros comercios, pero aquellos no venden comida. Entonces, los hemos dejado fuera. Entonces, en nuestro módulo, ellos aparecen así como se los muestro en pantalla. Y ustedes deben buscar cada una de estas palabras en el diccionario, tal como hicimos con los alimentos. Entonces, vamos a pronunciar en casa cómo se llama cada uno de estos lugares. Patisserie. Recuerden, cuando usted tiene dos S, se pronuncia una S. Pero cuando usted tiene una S, se pronuncia una Z. Sí. Entonces, patisserie, boulangerie. Recuerden, ese OU se pronuncia U y ese O es nasal. Si todavía no logra hacer sonidos nasales, recuerden en casa hacer el ejercicio de, al pronunciarlo, use uno de sus dedos para taparse una fosa nasal, para que el sonido se quede aquí en la nariz y le sea más fácil producirlo. Épicerie, boucherie, supermarché, también existe marché, crémerie, poissonnerie, charcuterie. Entonces, recuerden, en casa esto hay que buscarlo en el diccionario. Hablemos de las cantidades. Podemos expresar las cantidades de tres maneras. Bueno, en realidad son cuatro. Permítanme, al parecer tenemos... Okay. Sí. La primera son los partitivos. La segunda son adverbios. Entre estos adverbios se destacan los adverbios numerales y los sustantivos. En francés esto se pronuncia de la siguiente manera. Le partitif, recordemos esto va acompañado de su artículo determinado, su artículo definido plural, que son varios. Le partitif, les adverbios, les números. Y le nom, que recordemos, no tiene varios significados. El primero es nuestro apellido y el segundo es sustantivo. Entonces, utilizando los adverbios de cantidad, podemos escribir la misma agregándole el T o T apóstrofe. Que recordemos, esta última se da en el caso de que la cantidad que le vamos a agregar o de lo que vamos a hablar empieza con una H o una vocal. Y estos son los siguientes. Beaucoup de, beaucoup significa mucho. Peu de, assez de, trop de, toujours de. Estos son los adverbios que se utilizan literalmente los adverbios de cantidad. Entonces, recordemos,
beaucoup de, peu de, assez de, trop de, toujours de. Y los adverbios numerales son propiamente los números que ya hemos conocido desde las primeras clases. Podemos encontrarlos en nuestra página número 35 del módulo. Y en pantalla tenemos exactamente la misma imagen de los números que usted posee en su módulo. Ahí yo les recomiendo que se tomen el tiempo de en casa repasar los números. Recuerden que también yo les había compartido una dirección donde usted puede practicar la pronunciación de cada número y de esa manera, si usted siente que está fallando en alguna decena o en algunos números específicos, allí lo puede reforzar. Entonces, hablemos de los partitivos. Los partitivos son como especie de partículas, son artículos. Son artículos que nos van a servir para hablar de los alimentos propiamente. Y vamos a hablar de cómo se usan y cuáles son, cuántos son. De forma afirmativa, tenemos masculino. Du. Esto es sonido cerrado. Recordemos que si todavía no puede producir este sonido, usted lo único que tiene que hacer es practicar en casa, llevar los labios un poquito más hacia adelante de lo que normalmente lo hacen para pronunciar la U y cerrar un poquito más la boca. Y en realidad no vamos a pronunciar una U propiamente, sino más bien una especie de I. Y otro artículo partitivo que se utiliza en masculino es del apóstrofe. De, la preposición de y una L con el apóstrofe. Este se utiliza en el caso tal de que este alimento del que vamos a hablar empiece con una H o una vocal. Y entonces ahora hablemos del femenino. Para este último caso que les acabo de explicar, se utiliza exactamente el mismo partitivo. Preposición de y la L con el apóstrofe. En caso de que esto no empiece con H o vocal, entonces debemos usar de la. Y aquí tenemos nuestros partitivos. Ahora vamos al plural. El plural es mucho más fácil, porque en todos los casos, aún con H y vocal, se utiliza de. Eso es un sonido de abierto. D-E-S se escribe. Ahora vamos a la parte negativa. Aquí para todos los casos se utiliza de o de apóstrofe. Es decir, de con apóstrofe. Y sabemos que la D con el apóstrofe se utiliza en el caso tal en el que encontremos un alimento que comience con H como tal. Entonces, hablemos del precio de las cosas. Para preguntar o decir el precio de algún producto, en este caso los alimentos, sobre todo con los alimentos, lo único que tenemos que hacer es, bueno, en realidad no solo debemos recordar los números, por eso hace unos momentos les he dicho que deberían darse un repaso de cómo se pronuncian estos números. Hay que hablar de las unidades de medida. Entonces, he dicho sea de paso estas palabras, estas unidades de medida son sustantivos, que en francés le llamamos nom. Aquí tenemos la práctica número 15, que ustedes la pueden ver en su módulo. Aquí, lo único que tenemos que hacer para desarrollarla es buscar a nuestro mejor amigo en esta clase, que es el diccionario. Y entonces usted va a buscar el significado en español de cada una de estas palabras que tenemos en pantalla. Son 25. Ahora, vamos a pronunciarlas.
bouteille, boîte, tasse, cuillère, kilo, demi-kilo, gramme, litre, demi-litre, pincée, sac, pot, canette, verre, tablette, frange, morceau, barquette, poignée, cajou, panier, douzaine, paquet. Aquí hemos prácticamente aplicado casi todas las reglas de nuestra tabla de fonema. Recuerden, en casa, si no recuerdan cómo, vayan a la tabla de fonema, que está al inicio de nuestro módulo, y practiquen cada una de estas palabras, cómo se pronuncia. Si notan ustedes, he dejado bastante espacio y lo he hecho a propósito, porque de esa manera usted en su módulo podría poner entre paréntesis cómo se supone que debería pronunciarse esta palabra. Ahora, ya sabemos las unidades de medida, pero tenemos que formular la pregunta. ¿Y cómo hacemos para preguntar esta cantidad? Necesitamos una partícula interrogativa, solo una, combien, que significa cuánto, combien. Un pronombre demostrativo neutro, que en español significa eso. Y en francés decimos ça. Conjugar un verbo como alguno de estos que veremos a continuación. Entonces, seguimos. Necesitamos la partícula interrogativa. ¿Cuánto? Combien. Necesitamos el pronombre demostrativo neutro. Ça significa eso. Entonces, tenemos que conjugar uno de estos verbos. Coûter, que significa costar. Peser, que significa pesar. Mesurer, que significa medir. Vouloir, que significa querer. Préférer, que significa preferir. Y aquí, entonces, tenemos ya algo de libertad, porque esto va a depender de qué es lo que exactamente usted quiere preguntar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y, dicho sea paso, hay que aclarar que esta conjugación va a ser en tiempo presente del modo indicativo, porque tengo que decirles que existen varios tiempos y varios modos para conjugar un verbo. Entonces, específicamente lo vamos a hacer en tiempo presente del modo indicativo. Y vamos a utilizar la tercera persona del singular. Por ejemplo, en mesú sería il mesú. Il coût sería para usted. Il pes sería para PC. Entonces, ahora, para esta expresión no vamos a utilizar el pronombre personal, solamente la conjugación del verbo. Eso hay que recordar. Pero se dice que vamos a utilizar la tercera persona del singular porque esa es la transformación del verbo que vamos a utilizar. Y al final es importante que recuerden que una pregunta no es una pregunta si no le ponemos el signo de interrogación, en este caso al final. Esto es un poquito diferente que el español, porque en español tenemos dos signos de interrogación, uno al inicio y otro al final. Pero en francés solamente tenemos el del final. Entonces, así vamos a tener las siguientes expresiones con estas indicaciones que les acabo de dar. Combien ça coûte? ¿Cuánto cuesta eso?
La respuesta ça coûte, punto suspensivo dependiendo de cuánto cuesta. Combien ça pèse, cuánto pesa eso. Ça pèse, punto suspensivo, dependiendo de cuánto realmente cuesta lo que estaban preguntando. Combien ça mesure, cuánto mide eso. Ça mesure. Esto último también se puede aplicar a la ropa y combien ça coûte también se puede aplicar a la ropa. Entonces, en el módulo tenemos una tabla de conjugaciones de los verbos anteriormente mencionados. Quiere decir que para poder decir estas expresiones, ustedes no tienen realmente que buscarlo. Sin embargo, si ustedes desean saber los otros tiempos y modos de cada uno de estos verbos, notarán que en nuestro módulo cada verbo tiene como un numerito en la parte de arriba, ¿verdad? Y en la parte de abajo de la página tiene como la dirección. Cada verbo tiene su propia dirección. Eso significa que usted podría copiar exactamente esa dirección, ponerlo en un buscador y entrará al diccionario de conjugaciones del cual la profesora sacó estos verbos y podrá observar completa en todos los tiempos y modos la conjugación de cada uno de estos 5 verbos, por si les resulta curioso. Ahora, todo lo que yo expliqué hace unos momentos sirve cuando usted está señalando el objeto del cual quiere la información. Esto es igual que en español. Recordemos que el francés y el español son familia. Y por eso no es de extrañar que haya algunas cosas en el francés que se parezcan a otras cosas del español. Entonces, y eso quiere decir también que es muy probable que ese objeto que usted ha mencionado, es decir, sirve, uno, cuando usted está señalando el objeto, combien ça coûte. Pensemos en que usted está señalando una fruta, bien ça coûte, le dice usted a la persona que lo vende. O dentro de la conversación que usted ha tenido con el vendedor, ya lo ha mencionado. O ya se lo han ofrecido, porque a veces los vendedores ofrecen el producto. Pero cuando ya se trata de un objeto específico que no ha sido mencionado, como en el caso de las frutas, y que tal vez usted no lo está señalando, aquí vamos a usar los partitivos, los adverbios de cantidad y los números. Y aquí tenemos unos ejemplos que están también contenidos en nuestro módulo. Combien coûte un kilo de fruits? Il coûte 70 centimes. En español sería, ¿cuánto cuesta un kilo de fresas? Y la respuesta sería, cuesta 70 céntimos o 70 centavos. Combien pèse les cerises? Ahí no lo está señalando, no lo ha mencionado en la parte anterior de la conversación que lleva con esa persona que lo está vendiendo, pero menciona las cerezas. El pez a 1 kilo. Ellas pesan 1 kilo. Voulez-vous du fromage? Aquí es un ofrecimiento del vendedor. ¿Le gustaría a usted o quiere usted un poco de queso? ¿O quiere usted queso? Aquí vamos a usar el negativo. Pas de fromage. Recuerden que hace unos momentos hemos explicado el uso de los partitivos. Aquí el de no está siendo usado propiamente como una preposición. Aquí está haciendo la función de partitivo. Porque no estamos pidiendo un pedazo y estamos ofreciendo un pedazo del queso, sino que solamente estamos hablando del queso en general. Y esta persona no quiere queso. Pas de fromage. Préférez-vous des biscuits?
Y la respuesta sería, oui, je préfère des biscuits. Ven ustedes cómo se conjugan estos verbos. Je veux un pot de beurre. Ya les aquí pueden ir anotando, porque si notan, si han observado, yo he ido diciendo algunos significados de palabras que estaban en los vocabularios de las páginas anteriores. Entonces, ya que hemos explicado todo lo que tiene que ver con la lección de hoy, así de manera sencilla, hablemos de nuestro parcial número 1, que está justo en la página antes de empezar la lección de hoy. Lo he dejado para después porque en realidad lo importante hoy era la lección. Y créanme que sí es importante porque dentro de la lección tenemos un taller que es igual de importante que nuestro parcial. Pero ese taller se entrega antes que el parcial. Bien, entonces vamos a hablar del parcial. Nuestro parcial se llama On connaît la Marseillaise. Así se tiene que llamar el trabajo que les voy a pedir que hagan. On connaît la Marseillaise. Cuando dice thème, on connaît la Marseillaise. Consigne, es decir, las indicaciones. Esto va a ser un trabajo escrito. Hago la aclaración que para los alumnos del sistema modular esto puede ser a mano, siempre y cuando, y recuerden que aquí vamos a calificar lo que es la nitidez, que la letra sea entendible, la pulcritud, que las páginas estén sin roturas, sin borrones, sin tachones. Todo lo normal que se califica cuando el trabajo es a mano. Y también está especificado en las primeras páginas de nuestro módulo. Entonces, estas son las partes de nuestro trabajo escrito. Página de presentación que viene toda en francés. En esta página solamente quiero 3 cosas escritas en español. 1, el nombre de nuestro colegio. 2, el nombre suyo. Y la tercera, si usted quiere poner el nombre de su profesora, ese nombre va en español porque está en español. Todo lo demás va en francés. Segunda parte, introducción. Aquí yo les doy la opción de que lo pueden hacer en español o en francés. Queda a criterio suyo. Pero tiene que estar bien escrito. Índice también, en francés o en español. El contenido, algunas partes vienen en español y otras vienen en francés. Y en la siguiente diapositiva les explico cuál viene en qué idioma. Por supuesto, yo necesito que esto al final tenga bibliografía y citografía. ¿Cuál va a ser el contenido propio del trabajo? Son 7 puntos. 1. Historia completa de la Marsellesa. Por supuesto que aquí usted me va a investigar, o tal vez ya están investigando, de dónde salió el nombre, quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Este himno ha sido prohibido algunas veces en la historia, también ha sido cantado en otros países algunas veces en la historia. Quiero que incluyan eso, quiero que expliquen por qué, dónde, cómo, cuándo, todo lo relacionado con la historia de la Marsellesa. ¿Y desde cuándo es oficialmente el himno de Francia? El segundo punto en el contenido de nuestro trabajo va a ser el texto completo de la Marsellesa en francés. La Marsellesa tiene un coro y 7 estrofas. A eso me refiero con texto completo. Bien escrito, sin faltas ortográficas, con todos sus acentos de las palabras que lleva. Número 3. Tiene que buscarme la traducción del texto de la Marsellesa al español. Y aquí voy a hacer un algo. Esto ya existe en internet.
¿Por qué? Porque existen unos profesionales llamados traductores públicos autorizados, lo que significa que el texto traducido por ellos al español es oficialmente lo que significa la Marsellesa leída en español. Así que no significa, lo que significa que usted me va a buscar esto que existe en internet, usted lo consigue gratis. Esto está en las páginas oficiales de algunas ciudades francesas. Es fácil de conseguir, usted solamente lo busca. Pero también lo quiero completo. Recuerden, tiene un coro y 7 estrofas. Después de que ya tiene el texto de la Marsellesa en español, usted se va a sentar y va a analizar el significado del coro y cada una de las 7 estrofas que contiene la Marsellesa. No es resumen y no me lo hagan global porque van a perder puntos. Cada uno te va a decir, para mí esto significa, esta estrofa número 1 significa esto, así, 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 por esto, según su criterio, pero tiene que ir en consonancia con lo que significan las palabras, lo que significan las frases, después de conocer tanto la historia como el texto. Entonces, después que usted ha analizado la Marsellesa, vamos a buscar todas las estrofas y el coro en orden de nuestro himno, el himno de la República de Panamá. Por supuesto, en español, no hay que traducirlo ni nada. No hay que buscarlo en ningún otro idioma, solo en español. Esta es la parte que va en español. Y después de eso, me va a analizar, así como hicimos con la Marsellesa, el texto completo de nuestro himno, con todas sus estrofas y su coro, una por una. ¿Por qué? Porque en el último punto del contenido de nuestro trabajo tenemos que hacer una comparación del significado de ambos himnos. Y esto solamente se puede hacer después de haber analizado ambos himnos por separado. Entonces, en resumen, cosas que pueden ser en francés o en español. La historia, el análisis de la Marsellesa, el análisis del himno de la República de Panamá y la comparación. Esas 4 cosas puede usted hacerlas si quiere en francés o si quiere en español. El texto de la Marsellesa en francés, por supuesto, es todo en francés y en orden, con sus 7 estrofas y su coro, donde se supone que va. El texto de nuestro himno de Panamá es en español, todo en español, por supuesto, con todas sus estrofas y con su coro donde se supone que debe ir escrito. Eso para que quede claro y que no nos confundamos. De todas maneras, las instrucciones de esto que le acabo de decir se encuentran explicadas a sí mismo dentro de nuestra plataforma Claro Online. ¿Cuánto vale nuestro parcial número 1? 60 puntos. Y los vamos a repartir de la siguiente manera. 5 puntos para creatividad y orden. Para los estudiantes de módulo, este punto va a incluir lo que es la buena letra y la nitidez. Segundo punto, que son 5, ortografía, tanto en español como en francés. Tercer punto, que son 5 también, seguir las indicaciones. 5 puntos para bibliografía y citografía. Aquí en el sistema Claro Online hay una aclaración en la parte de trabajos. No vale poner google.com. ¿Por qué? Porque en Google usted entra y pone la Marsellesa y le salen 60,000 enlaces. Usted solamente se va a meter a uno, que es el, o tal vez se mete a 2 o 3 enlaces y termina eligiendo uno. Si usted pone google.com, yo no.
podré saber de dónde usted sacó esa información. Y si tiene errores, no voy a saber si el error es suyo o el error es del sitio donde usted entró. Entonces, importante que si usted va a usar el buscador, cual sea que fuere, no me ponga el nombre del buscador, póngame el nombre de la página donde usted finalmente entró a conseguir esa información. 10 puntos para aquellos que sean responsables y puntuales en la entrega de este trabajo. Y 30 puntos solamente de contenido. He puesto la fecha anterior, que es 19 de febrero. Esto era del trimestre pasado, porque yo sé que en el documento que ustedes van a encontrar, en este y en otros documentos, hay un error de fecha. La fecha de ese documento realmente no es relevante. Esa no es la fecha válida. La fecha válida es la fecha de la sección de trabajo. Cuando usted entra en la sección de trabajo, tiene el nombre de todos los trabajos y a la derecha está la primera fecha, que es el momento en el cual usted puede empezar a entregarlo, y la segunda fecha, que es el último día donde usted lo puede entregar. Esas son las fechas que valen. Entonces, les dije al inicio de la clase, cuando hablamos del contenido de la lección completa de hoy, que íbamos a tener la oportunidad de ganar 20 puntos o adelantar 20 puntos de nuestro trimestral. Yo les voy a explicar hoy cómo lo vamos a hacer. A ver, resulta que el día 7 de agosto ustedes tienen una cita para una docencia impartida por el departamento de psicología o por la profesora de psicología, que casi siempre es la que imparte esta docencia. Entonces, si a usted le gustaría, ojo, esto es opcional, si a usted le gustaría ganarse por adelantado 20 puntos de su examen trimestral, haga lo siguiente. Entre puntualmente en el enlace que le va a brindar el instituto para asistir a esa docencia. Permanezca durante toda la clase. Tome apuntes y, por supuesto, si no entiende algo, haga preguntas. Después de la docencia, usted va a ir a la plataforma de Claro Online y va a pasar a la sección de documentos. Me va a descargar un documento que se va a llamar Project Juan del examen final. Después de descargado, usted lo va a editar, va a contestar las preguntas que aparecen allí, que son sobre esa docencia. De antemano les digo que algunas preguntas se pueden contestar en francés, se deben contestar en francés, porque son preguntas que en el módulo aparecen cómo contestarlas. Pero que solo se pueden contestar si usted asistió a esa clase de la docencia. Las preguntas finales, que son de desarrollo, se contestan todas en español. Bueno, puede contestarlas en francés, allí no hay problema, pero están hechas para que usted las conteste en español. Después que usted tiene ya su proyecto para adelantar sus 20 puntos del trimestral, lo va a cargar en la sección de trabajo como hace con todos los trabajos. Allí va a aparecer un trabajo más. Esto va a aparecer como un trabajo más. Esto lo va a cargar allí y yo lo voy a ver. Entonces, este es el truco de este adelanto de los 20 puntos. Las respuestas que estén correctas suman esos puntos cuando yo califico el trimestral a final de trimestre. Las respuestas que no están correctas no suman ni restan. Por lo cual, cuando usted vea que yo he calificado esto, yo le voy a dar sus observaciones. Usted sabrá cuántos puntos tiene ya por delante de los 70 que vale el trimestral.
y ya sabrá más o menos qué tanto se tiene que esforzar en el último examen. Esto es una oportunidad, quiere decir que si usted no lo hace, no pasa nada. Sin embargo, son 20 puntos fáciles de un trimestral que tiene bastantes puntos, son 70. Ya con 20 puntos solo le quedarían 50 puntos por ganar. Entonces, el día que yo califico el trimestral, si usted sacó 20 puntos, yo se los sumo. Si usted sacó 15 puntos, yo se los sumo. Esto solo suma, no resta. Y bueno, quiero que observen la bibliografía y citografía. Esta vez he puesto primero la citografía y de último la bibliografía. También es posible hacerlo. Y quiero que sepan que en el inicio del chat se encuentra el enlace para la canción de la semana, para que puedan ustedes tenerlo, cópienlo y péganlo en un lugar donde ustedes sepan que allí pueden encontrarlo, para que puedan escucharla y tratar de cantarla durante la semana. Yo les reto a que canten la primera estrofa y el coro más o menos para el jueves. Entonces, vamos a hacer nuestra checklist. Hasta el momento tenemos activité A, los acentos del francés. Eso es una investigación. Activité 2, taller de clasificación de los saludos. Activité 3, taller de autopresentación. Activité 4, tarea de investigación sobre los verbos. Activité 5, es la investigación sobre la Revolución Francesa y es para hoy a las 23:59. Bien. Seguimos con la checklist. Y esto es lo que viene. Lo que sigue. Docencia el 7 de agosto. Por lo cual ya ustedes deben haber deducido que como yo voy a tomar en cuenta los puntos de esa docencia, yo no voy a dar esa clase. Ese día ustedes solo tienen el deber de asistir a la docencia. Y recuerden, tomen apuntes porque para que puedan ganarse sus 20 puntos por adelantado del trimestral. Otra cosa que viene, actividad SIS, que es el taller del que hablamos hoy, del tema de hoy de los alimentos, la clasificación de los alimentos, ese me lo entregan el 6 de agosto a la hora acostumbrada. El parcial, ¿para cuándo es? Me lo van a entregar máximo el 13 de agosto a la misma hora. Entonces, por último, es importante que realicen las actividades formativas de la lección de hoy y si han olvidado realizar alguna de las actividades anteriores, váyanlo haciendo. Es muy, muy importante que todas esas actividades estén realizadas. No importa si la profesora las va a revisar. Lo importante es el aprendizaje que ustedes van a manejar. Y porque cada uno de esos temas tiene un uso en un tema posterior, como es el tema de los números. Lo dimos desde el inicio y hoy nos toca usarlo de nuevo. Recuerden tener siempre a su mejor amigo a mano. Si hay dudas sobre cualquiera de las cosas que hemos hablado hoy, recuerden el día de la consulta, martes y jueves, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y yo les voy a dar la oportunidad de que aquellas actividades que se han cerrado por cuestiones de fecha, yo las voy a abrir a partir del lunes. Tal vez antes. Revisen estén pendientes de su Claro Online. Si no han podido entregar alguna de las actividades, pero importante, yo las voy a abrir. Sin embargo, recuerden los 10 puntos de responsabilidad y puntualidad. Mientras más se tarden, si no tienen una excusa aceptada por el colegio, entonces yo les tendré que quitar de esos puntos, de esos 10 puntos. Mientras más se demoren en entregarla, más puntos les quito. Bueno, no les quito, simplemente no se los ganan. Et voilà. Merci.
Entonces, yo voy a detener la grabación y de esa manera podemos hablar de cualquier duda que ustedes tengan. Voy a dar la despedida para que quede grabado, bien bonito y disponible para los compañeros que no pudieron conectarse. Bon, ça fait un plaisir. Vous regardez et vous écoutez aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine.